¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos un nuevo punto de encuentro, ya saben, con la mirada puesta en las próximas elecciones municipales de ese 28 de mayo y queremos conocer hoy las necesidades e inquietudes de mayores y jóvenes del municipio. Hemos querido juntar a una representación de personas con experiencia, de personas jóvenes, ilicitanos e ilicitanas, para conocer cuáles son sus necesidades, sus demandas para los candidatos y candidatas a esas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Por la parte de la experiencia, por la parte de los mayores, tenemos a Lupe Arana. Muy buenas noches, Lupe. También tenemos a Pablo Fernández. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y en la parte de los jóvenes, Borja Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos a Ángela Moya. Buenas noches, Ángela. Antes de empezar esta tertulia, antes de empezar a conocer sus demandas a los candidatos y candidatas, vamos a situarles. Nos encontramos en periodo electoral y durante estos días estamos escuchando las diferentes propuestas que realizan los partidos políticos para las elecciones locales y autonómicas para su modelo de ciudad o de comunidad. Sin embargo, hay dos grupos de edad, los jóvenes y las personas mayores, que tienen dificultades a la hora de ser escuchados, o al menos las principales propuestas no les tienen en cuenta. Nos preguntamos hoy qué necesidades tienen, qué políticas les afectan directamente, más allá de empleo, educación, sanidad, vivienda o pensiones. Los jóvenes se enfrentan a las dificultades de acceso a la vivienda, pero también a un trabajo estable. Además, necesitan transporte, formación, ocio, cultura. Las personas mayores deben estar cubiertos desde el punto de vista sanitario, también con sus necesidades básicas, pero sus opiniones, sus necesidades en plena transformación digital, sus atenciones relacionadas con el ocio y con la cultura no pueden quedarse fuera del foco. Por todo ello, hoy les escuchamos en Punto de Encuentro. Pues como dicen que la experiencia es un grado, vamos a empezar con la experiencia, vamos a conocer cuáles serían esas necesidades, esas demandas que la parte mayor del municipio, los ilicitanos y ilicitanas mayores del municipio, reclamarían a los candidatos y candidatas. Lupe. Pues nosotros tenemos muchas reclamaciones, muchas propuestas y reivindicaciones, porque pensamos que se nos está de alguna manera relegando a las personas mayores, como sin dar importancia a toda la experiencia que tenemos, que además es necesaria para seguir adelante. Si no valoramos la experiencia que tenemos nosotros, malamente vamos a poder continuar. Entonces, bueno, si empezamos ya a decir Vamos con esas necesidades. ¿Cuáles serían las propuestas que harías tú, Lupe, a los candidatos y candidatas que se presentan a las elecciones en una semana? Nosotros haríamos, digo nosotros, personas mayores, haríamos, sobre todo las mujeres, tenemos más problemas incluso que los hombres de nuestra edad, y propuestas tendríamos que hacer pues de movilidad, de las residencias que tanto dan que hablar últimamente, de los servicios sociales en general, de todos los servicios sociales, que son muchos, no solo las residencias, tenemos muchos servicios que hay que mejorar. La violencia de género, que tanto desastre trae, tantos problemas, sobre todo cada vez más en las personas mayores también. Pensamos que esto se da solo en la gente más joven o gente de mediana edad, pero las estadísticas dicen que cada vez más mujeres mayores son asesinadas por sus parejas o exparejas también. Y las pensiones, como no, las pensiones también hay que no solo conseguirlas, sino además mantenerlas, como todas las luchas que se hacen. Si no, tampoco va. En la vivienda de las personas mayores es un problema tan acuciante como en la gente joven. Hay personas que sus ingresos son tan mínimos que no llegan luego, cuando llegan a mayores ya que ya están jubiladas y las pensiones son mínimas, pues es imposible pagar un alquiler o incluso pagar los gastos de una vivienda propia, porque tiene muchos gastos. Entonces, esas cosas hay que ver cómo se pueden arreglar, con
con estas personas. Hay un 40% de personas jubiladas que no llegan al mínimo, a poder pasar el mes. Con 400 y pico euros, pues de ninguna manera llegas, no te da casi ni para comer. Entonces, pues hay que verlo también. Después, pues, no sé, podemos hablar un poco de qué tenemos para apoyarnos. Por ejemplo, nosotros, yo estoy también en el Consejo del Mayor y allí nos gustaría que funcionara de otra manera. Después, si quieres, lo hablamos también. Y algunas propuestas también podemos tratar. Pues enseguida vamos, Lupe, con esas propuestas. Decías que las mujeres dentro de tu generación tienen una serie de demandas. No sé si coincidirían tanto con las demandas que también tienen los hombres de la generación, sí, Pablo. Yo creo que en líneas generales un poco lo que ha dicho Lupe es lo que creo que para las personas mayores son esas las necesidades, ¿no? A mí me gustaría un poco hablar de lo que he dicho de las pensiones, que efectivamente hay pensiones bajas, muchas personas que tienen unas pensiones, pues, como ya he dicho, de unos 400 y pico euros al mes, pero bueno, aprendamos la lección de que esas cotizaciones bajas vienen porque antaño no se ha estado cotizando lo que realmente se debería de cotizar. O sea, la gente cuando trabaja tiene que cotizar, y cuando se cotiza, luego llegas a la vejez, cuando te vas a jubilar, y entonces cuando tienes una pensión digna. Si no se cotiza, el tiempo pasa. Aquí tenemos ahora 2 chicos jóvenes que parece que eso no va a llegar nunca, pero os aseguro que llega. Y os recomiendo que coticéis hasta el último euro que trabajéis, si es posible, pues porque se va a necesitar cuando se sea mayor, ¿no? Entonces hago un llamamiento a eso, porque yo soy un gran luchador contra esto, porque no estoy de acuerdo con que no se cotice lo que se trabaja. Hace poco he estado de viaje por el norte y me llamó la atención que en una cafetería un chico, le noté su acento murciano, y le pregunté qué hace un chico en Pamplona, qué hace un chico como tú en un sitio como este, y dice, cotizar. Me he venido aquí a cotizar. Dice, porque por allí vas con mi forma de cotizar. Que me diga eso en Pamplona una persona de esta zona, pues bueno, que te diga cotizar. Llevaba 4 años trabajando y con sus turnos, sus horarios y cotizando. Una persona de 37 o 38 años. O sea, con ese mensaje ya quiero trasladar que vivimos en una zona donde, por desgracia, hay una cultura de trabajar sin dar de alta o no cotizando las horas que se trabajan, y las consecuencias son que luego se llega a la vejez y no hay una pensión lo suficientemente digna para mantenerse. Ayer precisamente estaba Unai Sordo aquí en Elche, el secretario general de Comisiones Obreras, y pedía cárcel, ¿no?, para las empresas que hiciesen esa práctica de economía sumergida que aquí en Elche tanto conocemos, sobre todo en el sector calzado. Vamos con la parte joven de esta tertulia. Borja, ¿cuáles serían las demandas de tu generación? Pues un poco también a la línea de Pablo, que es que lo que se trabaje se cotice. Yo, por ejemplo, por circunstancias de ser joven, sí que veo mucha gente joven queriendo opositar para tener un empleo estable y unos ingresos fijados por mes. Al final va en consonancia de ello. ¿Por qué la gente joven prefiere opositar y no trabajar en el sector privado? Porque ven una seguridad, ven un proyecto de vida más alcanzable y que perdure, sin necesidad del miedo de es que no cotizo esto, es que no me pagan tanto por ciento, y al final es la incertidumbre que nos depara a la gente joven en el futuro. Respecto a la ciudad y al municipio en sí, sobre todo se está viendo en los últimos años y en la última década que la emancipación se está retardando muchísimo. Antes, yo me recuerdo a mis padres, ¿no?, que con 20 años ya tenían perspectivas de salir de casa y emprender una vida, ya sea con su mujer, novia o pareja, y hacer la vida. Actualmente eso se ha relegado hasta los 30 prácticamente. Entonces dificulta muchísimo esa perspectiva de poder crear una vida propia, independiente y crear tu proyecto de vida. Y respecto en el ámbito también joven en Elche, vemos que no hay una dinamización dentro del sector. La cultura, por ejemplo, que es lo que mueve a la gente joven y lo que hace un poco agitar a las juventudes con nuevas ideas y nuevos proyectos, vemos que
no termina de congeniar, Elche tiene 3 universidades y apenas se nota que es universitaria, que eso también le da mucha vida a la ciudad, le da mucho enriquecimiento, y al final vemos que falla ahí. Ahí hay unos enlaces, unos lazos que no terminan de cuadrar. Ángela. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Muchos jóvenes vivimos condicionados a que después de terminar la carrera o los estudios que estés haciendo, asumimos o damos por supuesto que vamos a tener un trabajo precario, que no nos va a dar para más allá que seguir viviendo con tus padres, que la vivienda es algo prácticamente inalcanzable y que cuando vayas a conseguirlo igual ha pasado mucho más tiempo de lo que debe pasar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, mis padres también se fueron de casa y me lo dicen, es que yo con tu edad ya pensaba en irme de casa. Ha cambiado mucho y creo que falta eso, y creo que también el precio de las viviendas y esos trabajos van un poco ligados, ¿no? Porque si los jóvenes también tendríamos que tener derecho a un trabajo digno desde el principio, ¿no? Al final somos el futuro y somos los que supuestamente estamos más preparados para adquirir eso. Entonces, yo creo que sí, que falta un poco más de unión. Y por otra parte, el tema de la cultura. Yo creo que muchas veces mucha gente que es de fuera no sabe dónde ir no sabe a lo mejor que en el Gran Teatro los fines de semana puedes ir, ¿no? A lo mejor acercar más la cultura a los jóvenes, llevándolo a la universidad, que al final es el punto de encuentro de todos. Y creo que se podría favorecer así, llevándolo pues más libros de programaciones, ¿no? O fomentando más el cine como el Odeón, no tanto el ABC, que sí que es verdad que tiene más opciones, pero es verdad que el Odeón pues fomenta más la cultura y además está en el centro. Los diferentes candidatos y candidatas han ido presentando algunas de las propuestas de cara a esas próximas elecciones. ¿Hay alguna propuesta que os haya llamado la atención de cara a vuestra generación? Hemos hablado de vivienda, por ejemplo, el Partido Socialista habla de crear un parque público de vivienda muchísimo más potente, con más vivienda. No sé si alguna de las propuestas que han ido haciendo os ha llamado la atención, cómo cubrir las necesidades que vosotros tenéis. Yo pienso, a ver, estamos ya tan saturados de tantas ofertas que nos hacen y tantas promesas que luego no cumplen en la mayoría de casos, por lo que sea, porque hay otras preferencias o porque no entraban dentro de, a pesar de decirlo, ¿no? Entonces nos sentimos engañados muchas veces y yo personalmente no escucho demasiado las ofertas que nos hacen. Ya veremos qué pasa luego. Sí, yo he visto que efectivamente casi todos los partidos políticos están aportando ideas por el tema de la vivienda, que efectivamente, como decían ellos, es un problema. Es el empleo precario y encima luego el acceso a la vivienda, ¿no? Hace muchos años que no se construyen viviendas de protección oficial. O sea, es que no sé, no sabría ya decir si 10, 12 o no sé cuántos años, porque creo que ya se me olvida, ¿no? La vivienda de protección oficial ha sido, digamos, la salida de, creo, que la mayoría de los ilicitanos en su día. Yo, mi primera vivienda fue una vivienda de protección oficial, porque a una libre no podía acceder. ¿Por qué? Porque los precios eran más bajos y luego las condiciones eran mejores. Eso, pues hay que crearlo. Sí, ahora lo están proponiendo, pero es que, por fin, que lo hagan, que no se quede solo una propuesta, tanto para la venta como para el alquiler. Si en el momento en que se saque un parque público de viviendas lo suficientemente para equilibrar la oferta y la demanda, pues esto es economía, se equilibra y los precios pueden ser más razonables, tanto para la compra-venta como para el alquiler. Y ojalá todas estas ideas que han ido lanzándose unos y otros, yo las juntaría porque en líneas generales me parecen todas buenas, y a ver si entre todos hacemos una mezcla, que dialoguen, que hablen y hagan una propuesta sensata, y nada, y que se pueda solucionar el problema de la vivienda. Porque una de las propuestas que se ha oído es que a largo plazo, para el 2050, a lo mejor hay no sé cuántas miles hechas, o sea que bueno, pues espérate, de aquí al 2050. La gente se desespera antes, lo necesita antes, no se puede esperar tanto. Y estoy de acuerdo con lo de las viviendas protegidas que se decía. Sí, porque, bueno, aparte de que los precios siempre están topados, no pueden haber un máximo por metro cuadrado de precio, luego están las subvenciones que siempre han habido en la vivienda de protección oficial, que parece que no, pero es una ayuda muy importante. Totalmente. Al hilo de ello es el tema de la ley de alquileres, ¿no? De la vivienda. Al final, estipular un precio por metro cuadrado en el lugar. Yo creo que viene en consonancia a ello.
hay un déficit de vivienda pública y al final los alquileres en algunas zonas están sobrevalorados. Bueno, que prácticamente no puedes vivir con el sueldo actual, que es el salario mínimo interprofesional. Al final yo creo que esta ley de alquiler de vivienda, yo creo que son parches que se están colocando hasta que en 2050 se construyan todas las viviendas de protección oficial. Yo no sé si llegaré, porque al final yo también el periodo, pero sí que muchas veces me planteo si directamente vivir de por vida en un alquiler, porque muchas veces el alquiler es más barato o está se equilibra una letra, y si viene mal, pues mira, ha venido mal, pero también mucha juventud tiene ese miedo de ponerse en una letra, no poder pagarla, luego lo que has pagado prácticamente lo pierdes, y al final ¿para qué trabajas y para qué proyecto de futuro trabajas? Entonces es ahí una debilidad fuerte. Yo creo que la vivienda es un bien primario y que no se debería esperar a proyectos tan a largo plazo, ¿no? Al final 2050, Dios sabrá dónde estaremos en 2050, ¿no? Y creo que los jóvenes ya no se plantean comprar casas. Creo que el alquiler a día de hoy al final te asegura eso, una estabilidad económica, que tú dices, pues todos los meses tengo que pagar esto y cuando no, pues me voy a otra. Y creo que debería cambiar eso y la idea de comprar casas, que al final es un bien personal tuyo que va a ser de por vida. Al final es algo tan básico como la vivienda, parece en la Constitución que tenemos ese derecho, y parece tan difícil alcanzarlo, parece tan difícil cumplirlo. Decías esa frontera, ese horizonte de 2050, algo que es un derecho básico, que muchos jóvenes no tenemos ese acceso a una compra de vivienda, que tenemos que recurrir al alquiler o a vivir con familiares porque no podemos llegar a tener esa vivienda, y al final es muy frustrante, ¿no? Y además estar trabajando con un sueldo que tampoco te permite grandes márgenes, ¿no? Al final, bueno, ahora estamos en plena campaña. Yo me estoy leyendo los programas de 2019 y los actuales. Eres de los pocos, eres de los pocos. Van en la misma línea, prácticamente alguna cosilla destaca, pero van todos en la misma línea. No, es decir, también es verdad que en estos 4 años hemos tenido la crisis la pandemia del coronavirus, ahora la crisis de la guerra de Ucrania, y eso dificulta muchísimo lo que es los proyectos políticos de cada gobierno. Pero bueno, a ello quiero referirme, y lo que ha dicho Pablo, que todos vayan a una. Al final hay algunos políticos que plantean esos pactos de la Moncloa, ¿no? de la transición, y que establezcan unos mínimos, ¿no? con los que se construya un país, o unas políticas en conjunto. Ahí está. ¿Habrá consenso? No lo sé. Yo solamente veo que en todos los debates hay ese rifirrafe continuo, no hay las propuestas que le gustan a uno, es decir, lo que propone uno a lo mejor el otro también le gusta, pero tiene que decir lo contrario para ganar votos. Así quien al final se perjudica y el que sale desfavorecido es el ciudadano a pie, y es al final quien vota a ellos. Entonces creo que también hay que replantear un poco esa visión de la política, y a los políticos que se replanteen muy bien si hacen bien su oficio o no. Estoy de acuerdo. La verdad es que, no sé, sobre todo yo que voy a cumplir ya 65 años, ya empiezo a estar un poco cansado de oír siempre lo mismo, ¿no? De oír siempre lo mismo, cosas que prometen y luego no se cumplen, no se llevan a cabo. Y sobre todo también un poco cansado ya de la última política, de los últimos tiempos, en lo que parece que si no se está en contra de lo que opina el contrario, no se hace política. Y para mí la política no es eso. La política debe ser constructiva y no destructiva. Y aquí se va a destruir al contrario. Gobierne quien gobierne, se va a destruir al contrario. Parece que eso es lo que prima, llegar al poder y punto, sea como sea. Y no. Y en cierto modo, antes de entrar aquí, Cristina nos dice, hablar de los medios de información, pues es que los medios de comunicación les dan mucho bombo a los políticos. Los protagonistas no son los políticos, los protagonistas tienen que ser los ciudadanos. Los políticos es la herramienta para que la vida sea mejor, para que se nos facilite la vida a los ciudadanos, para que se resuelvan los problemas de los ciudadanos, pero les estamos dando, o les hemos dado, mucho protagonismo. Es raro el día que no empieza un informativo y la primera noticia es de un político, cuando hay muchísimos problemas en este país, mucho más que lo que diga ese político. Entonces, vamos a centrarnos en lo que es la realidad. El ciudadano es el centro de atención y debe ser el centro de atención de todos los políticos. El ciudadano y su atención y sus necesidades, claro. Claro que sí, estoy de acuerdo también. Se le da mucho protagonismo.
Hablaba, Lupe, antes de movilidad. Yo creo que es uno de los ejes centrales de esta campaña electoral aquí en Elche por toda la transformación urbanística que ha habido en torno a la movilidad. Pregunto a la parte de la experiencia de esta tertulia. ¿Creéis que la ciudad es accesible para personas mayores? Yo creo que en general ha mejorado muchísimo, eso hay que reconocérselo también, pero aún faltan cosas, claro está. En la ciudad sí, pero después están las pedanías, que Elche tiene 30 y tantas pedanías a las que no llegan los autobuses, a muchas, a la mayoría no llegan. Entonces, el invento de hace unos cuantos años del Elche Taxi, eso es un incordio, porque tú tienes que llamar media hora antes que lo vas a necesitar para que vayan a buscarte, y un gasto para el ayuntamiento enorme. Yo no sé por qué están haciendo eso y además lo arrastran tanto tiempo, porque eso ya podían haberlo resuelto de otra manera. Yo vivo en Perleta y tenemos mucho mejor, porque hay que decirlo, lo hemos reivindicado desde que estamos viviendo allí, que son 30 años, y se ha mejorado bastante, pero aún así hay horarios que se llevan 2 horas de uno a otro. Entonces esos horarios no te vienen bien para muchas cosas. Desde que estoy jubilada, llevo ya 11 años jubilada, lo utilizo muchísimo, pero porque no tengo tanta prisa, no tengo un horario fijo y me permite, ¿no? Pero la gente que tiene un horario no lo puede utilizar. Los coches, todo el tiempo pasando coches, porque es imposible de otra manera. ¿Quién utilizamos el autobús? Los mayores y los jóvenes que van a estudiar, generalmente. Los mayores tenemos un problema añadido con el autobús, porque todos los autobuses que no están accesibles, que no tienen accesibilidad, son los que van a las partidas. Entonces, llega una persona con silla de ruedas, con andador incluso, y no puede subir. Hay 3 o 4 escalones, no puede subir. A veces ha bajado el chofer para cogerle la silla, plegarla, echar a alguien que le echa una mano. Eso no puede ser. Y si es otro tipo de silla, pues tienes que llamar, ver a qué hora te pueden enviar un autobús con accesibilidad para que lo puedas utilizar. Así no vamos a estas alturas. Eso es imposible todas. Y eso lo venimos reclamando a la vez que hemos reclamado los horarios, también eso, porque hay que atender todas las necesidades, no solo, mira qué guapos somos y qué modernos y qué bien y qué sanos estamos. No, hay mucha gente con movilidad reducida, mucha gente en Elche. Entonces, es verdad que, ya digo, en la ciudad se ha mejorado mucho y bueno, pues se puede mejorar, que alguien vigile por qué los coches se paran en las rampas, por ejemplo, porque se tienen que parar cuando saben que es para una persona con bastón, con andador, no solo con silla de ruedas, cochecitos de bebé, claro que sí. Allí en Perleta, en la puerta del centro social, que está el médico también, hay una señal que hemos conseguido que ponga una señal de rampa y otra una es para movilidad reducida y otra simplemente de rampa, que es la que había antes y la han repintado, que ha costado, que se haga. No se está atento, las partidas están mucho más abandonadas que la ciudad. Pues tienes que estar llamándole la atención a la gente continuamente. Aparca. Ay, es que ahora no está el médico. Ahora no está el médico, porque la gente sale de su casa nada más cuando hay médico, ¿o qué? O sea, cosas así la educación, en este sentido como en tantos otros, a la ciudadanía. Hay que enseñar a la gente. Es cierto que se han reforzado las frecuencias a las pedanías en los últimos meses, pero sí, también es cierto que ese contrato del autobús a las pedanías ha quedado estancado en estos 4 años en contratación y de ahí no ha salido y viene, recordemos, del 2018 que sigue sin avanzar. No sé si para los jóvenes, ahora pregunto a Pablo también, pero no sé si para los jóvenes ha mejorado la movilidad, se han construido varios carriles bici que conectan de alguna manera la ciudad. Algunos partidos políticos consideran que no están bien estructurados. ¿Cómo lo estáis utilizando vosotros? Yo como usuario ya hace prácticamente, desde antes de la pandemia no cojo el autobús. Yo prácticamente utilizo el patinete eléctrico, la bicicleta del BiciElch y la bicicleta privada. Y ahí, por ejemplo, las últimas infraestructuras que han creado, yo las veo fenomenal. Al final, como usuario, cuando yo voy por la carretera y llevo un coche detrás, voy con el miedo, incluso con el sentimiento de culpabilidad por utilizar la carretera como un medio más lento que un coche.
cuando no debería tener ese sentimiento o la sensación de peligro de que me adelante sin tener ninguna protección. Yo creo que el camino hacia una ciudad agradable donde todos cabemos, yo creo que es justamente eso, que un coche pueda circular y que una bicicleta pueda circular o un patinete, cada uno por su carril. Lo estamos viendo, por ejemplo, en otras ciudades de la península ibérica o también en otros países europeos, donde conviven perfectamente con un estudio previo. Claro está que todos los carriles bici tienen sus puntos negros, al igual que las carreteras. Las carreteras hay algunos puntos que no están bien hechos, que necesitan una rotonda, que necesitan un semáforo, pero es como todo esto, yo creo que se plantea, se tiene que hacer un estudio previo claramente, pero se plantea y conforme vayan surgiendo los problemas se va resolviendo. Lo que sí que hay que hacer es incentivar. Yo creo que vivimos en un lugar privilegiado donde el clima favorece a ello, salvo algunos meses de verano, que bueno, ahí es tal, pero que es llana, que apetece también. Tenemos unos parques, unos huertos que invitan también a pasear, ya sea andando o en bicicleta. Y luego también las pedanías, por ejemplo, La Hoya ya prácticamente tiene un carril bici que puedes ir a ella, incluso a la vereda de Sendres, que es muy utilizado por los ciclistas, ya sea cicloturista o hacer de deporte, ¿no? de carretera, de bicicleta de carretera. Entonces yo creo que esa es la línea positiva. Yo ahora mismo estoy en la Cátedra Pedro Ibarra y estamos catalogando fotos de finales de los 80 con Manuel Rodríguez inaugurando carriles bici, pero dentro de la calzada, que al final no es nuevo. Es decir, el tema de los carriles bici parece que ha venido de Europa o que ha venido por el gobierno y que se tiene que implantarse así. No, se lleva implantando desde hace muchos años, lo que pasa que es la primera vez que hay un carril segregado, un carril específico para los usuarios de estos dispositivos. Es la línea, consonancia también con la anterior, poder adquisitivo también, los coches cada vez son más caros, hemos visto cómo prácticamente han duplicado el precio, el acceso a los mismos es alto, entonces también mucha gente decide utilizar un patinete eléctrico, una bicicleta para movilidad. Es verdad que también aumenta el parque móvil en Elche, aumenta a la misma vez que se sigue construyendo ese otro tipo de movilidad, esas infraestructuras para otro tipo de movilidad, pero al final tiene que convivir, Pablo. Claro, yo estoy de acuerdo con la creación de los carriles bicis y además me imagino que esto seguirá adelante, ampliándose. Sí que es verdad que mucha gente le ocasionará ciertos trastornos porque están habituados a ir por una cierta calle todos los días y de repente se encuentran con un carril bici, les interrumpe un poco el paso. O aparcar en segunda fila, o que eso aparcar es muy de Elche. Exactamente, pero bueno, esto es un hábito que hay que cambiar. Tenemos que ir hacia una ciudad donde los coches no circulen por la ciudad, sino que circulen alrededor de la ciudad, como pasa en muchos sitios. Tenemos que peatonalizar más Elche. Nos hemos tirado 20 años para peatonalizar una calle. Una calle. Sí. Vete a otros sitios y han peatonalizado lo que le llaman ensanches. Imaginemos que Elche pega el salto a peatonalizar esta zona donde estamos. Eso ya lo han hecho otras ciudades, ¿eh? Y aquí nos hemos tirado 20 años para peatonalizar la corredora. Entonces, es que falta mucho por hacer. Seguramente dentro de 20 o 30 años la gente que viva en Elche estará orgullosa de que en Elche haya carriles bici. Ahora a lo mejor algunos lo ven como eso, como algo que me molesta. Pero dentro de 20 años estaremos todos contentos de que en Elche se hayan hecho carriles de bicicleta para que en Elche circulen menos coches y la gente o vaya en bici, o vaya en patinete, o vaya andando. O en el servicio de autobuses. Siempre hay mucha gente que tiene esa resistencia al cambio, lo veíamos con la corredora, que incluso el gobierno tuvo que posponer hasta esta legislatura el poder peatonalizar esa corredora, porque había comerciantes, vecinos que se mostraban en contra, y se ha visto el éxito, ¿no?, de la corredora, lo que es los fines de semana, lo que ha significado para el comercio, ¿no? Motivo revulsivo, al final se está intentando conseguir también con el olegario de Marcos Seller. Tengo conocidos que tienen ahí establecimientos y sí que han dicho que hay gente que ahora le invita a pasear para ir a ciertas zonas, que antes mejor pasaban por aquella de abajo o la aquella de arriba, y al pasar por ahí ven el establecimiento y dicen, pues no había parado de que aquí había un mecánico, había una peluquería, y al final eso también invita un poco a crear un poco de vida de barrio. Veremos ahora este verano a ver cómo lo plantean, porque hay gente que dice que hay poco arbolado, que hay poca zona con sombras. Entonces, bueno, al final eso poco a poco se irá planteando con nuevas modalidades y nuevas tipologías de arbolado para que sea más agradable.
La ciudad tiene que seguir creciendo y tiene que ver hacia el futuro, hacia dónde vamos. Lo que está claro es que no podemos ir ya con el coche a comprar el pan a la puerta. Claro. Es decir, es que no es por comodidad mía, que puede ser, pero también entorpezco a todos los demás que vienen detrás. Claro. Y si viene una ambulancia o cualquier cosa, dificulta la maniobrabilidad. El futuro yo creo que es por hacer la ciudad para la gente, porque es calidad de vida, calidad de movimiento. Mucha gente también lo dice, en los lugares donde se ha colocado un carril bici ya no hay tanto ruido, ya no hay tanto ajetreo de motores, de contaminación, y se va notando. Al final son aspectos que hacen ciudad y que hacen proyectar una ciudad, una idea de ciudad hacia el futuro y que sea atractiva a la gente para vivir. Nosotros pedimos más peatonalización en las barriadas porque es donde más aglomerado está todo. En las casas, las calles son incluso más estrechas y hay que peatonalizar sí o sí. La protesta de los árboles de la calle esta última, do Legario, do Marco Sellet, es verdad, son muy pequeños, pero ya crecerán también, digo yo. Lo que pasa es que lo que veo peor es que los coches pasan despacio, pero pasan, y por la noche aparcan allí. Yo voy por allí algunas veces que tengo allí que ir y digo, ¿y por qué se quedan aquí los coches toda la noche? Han hecho más aparcamientos un poco más arriba, pero como somos muy cómodos, pues queremos tener el coche, como tú dices, al lado de la panadería, pues eso. Hablamos también de la oferta cultural, lo habéis mencionado, la oferta cultural en Elche. Yo creo que Elche es uno de los municipios más potentes en oferta cultural de la Comunidad Valenciana. Creo que está entre las 3 ciudades de la Comunidad Valenciana con una oferta cultural más potente. No sé si coincidís en oferta cultural. Yo sé que Borja es un gran experto en patrimonio y cultura ilicitana. No sé si coincidís en esa demanda, en esa reclamación cultural. Pues yo creo que hay una oferta cultural muy potente. O sea, igual que nos quejábamos hace unos años que no iba nada, ahora mismo se ha dado un gran salto en los últimos años y vamos, es que no te acabas la oferta cultural que sale cada fin de semana, por ejemplo, o entre semana, es que no te la terminas. Y bueno, si tuviera que ir a todo me falta tiempo, es que no, es imposible. Con lo cual creo que Elche, como tú has dicho, muy bien, posiblemente será la segunda o tercera de la Comunidad Valenciana en oferta cultural. Sí. Yo creo que sí que la oferta es importante. Lo que pasa que, bueno, cada uno tiene sus gustos luego y siempre no te acomoda lo que hay. Igual podríamos hacer propuestas. Claro. En algún sitio que se habilitara de alguna manera que la ciudadanía diga, pues yo, no siempre, pero a mí me gusta este estilo, pues a lo mejor se podría hacer. Yo soy miembro del Consejo Municipal de Cultura de aquí de Elche y en estos 4 años hemos visto que hay algunas iniciativas que se han llevado a cabo, pero muchas otras no. Llevamos mucho tiempo pidiendo, por ejemplo, que se agilice y que haya, por ejemplo, un canal, ya sea una aplicación, una página web, donde se vuelque toda la oferta cultural. Al final entras a la página web del ayuntamiento y te lías, ¿no? Con todos los trámites que tiene, no tienes un acceso directo para ello. Se han dado casos que incluso técnicos del ayuntamiento no sabían lo que estaba haciendo otra concejalía. Es decir, en el ámbito de cultura y de comercio. Que lo hemos sufrido, Lo hemos sufrido. Es decir, eso también es muy grave en el sentido de que no canalizan toda la información. Como decíais, tiene una oferta, se nota que es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, se nota que tiene un potencial cultural, ya sea con el tema de los patrimonios de humanidad, con el turismo, con las exposiciones o con la misma programación del Gran Teatro de Escorchador, que son magníficas, que todos fines de semana tienen su cita, viernes, sábado y domingo. Pero no llega la gente, no tienen ese canal. Hace años, en la anterior legislatura, sí que se utilizaban, por ejemplo, los cubos, por ejemplo, Reina Victoria, en la Plaza de las Jeps, y al final la gente se paraba y tenía un punto de referencia para informarse. Después de la pandemia no hemos visto nada, han venido gente. El mayor ejemplo, por ejemplo, es el caso de Paloma Blanca. Antes de que fuera la pregonera, hizo un concierto gratuito en Las Clarisas, donde nadie se enteró. Un público de 10-15 personas. ¿Qué pasó? Ha sido pregonera ahora, nos ha representado a España en Eurovisión. Es decir, también los artistas, ya sea teatro, música o danza, necesitan claramente que el ayuntamiento le apoya. Es
les apoye y les apoya, pero que también les facilite la publicidad y la poder acceder a la oferta y al público en sí. Yo, por ejemplo, hablo con mucha gente dentro del ámbito de la cultura y, por ejemplo, la idea que lanzo, a ver si algún partido político la puede coger y lo plantea, son el tema de los kioscos antiguos que recientemente ha cerrado el último en la Plaza Blanca. Sería un punto de cultura interesante, ya sea con paneles, ya sea con alguna pantalla digital, códigos QR, cualquier aspecto, y al final pues están en zonas muy de tránsito. Ahí lo dejo, pero hay que dinamizar muchísimo más para llegar a la gente. Sí, yo estoy de acuerdo porque muchas veces a mí me ha pasado, ¿no?, de decir, vaya, ha venido este chico que me gusta, un cómico o algo, y digo, qué pena que ha sido este fin de semana y ya no puedo ir a verlo. Y creo que a no ser que tú tengas interés por alguien, que sepas que va a venir, muchas veces nosotros no sabemos más allá de lo más nombrado, que puede ser un concierto o un artista muy conocido. Yo creo que hay que acercarle a los jóvenes eso, sobre todo en el centro, ¿no?, que al final el centro y universidad yo creo que es el punto donde más jóvenes nos encontramos, acercárselo a ellos y que se promueva más la cultura en los jóvenes, dando a conocer todas las ofertas que hay, porque es verdad que son muchas, pero si tú no eres de aquí, tú no sabes que el Escorchador hace teatro, ¿no?, o que el Gran Teatro tiene mucha oferta. Si no, tienes que acercárselo a ellos y darles a conocer todas las opciones que tienen aquí también. Y promocionar por los barrios también la cultura y todas las actividades que haya y que se hagan cosas dentro. No acaban de decidir si van a hacer aquello de Highton, ¿no? No acaban de hacerlo lo que tienen que hacer. Igual que tantas cosas que también se están quedando en el tintero. Un poco al hilo también es, ahora con la peatonalización de la corredora se está viendo que hay músicos, ¿no? Eso es un atractivo al final. Me voy a pasar por el centro, me tomo algo y aparte pues sé que hay algún músico y te entretiene. Yo creo que, por ejemplo, una oferta de comercio y también de cultura todos los fines de semana en el centro de diversas tipologías. Por ejemplo, este fin de semana iba a ser los food truck, pero por el tema de la lluvia se ha cancelado. Pero todo este tipo de actividades que también vayan asociadas a exposiciones, que también vayan asociadas a una programación en el Gran Teatro o en el Escorchador y que se invite. Al final, lo que he comentado, que si tú bajas al centro, sepas lo que ocurre en el Gran Teatro y lo que ocurre en los espacios expositivos. Y esas actividades en la calle, que son muy atractivas, hay ciudades que lo tienen, y el mero hecho de pasear y oír a un músico tocando un violín o lo que sea, o cantando y tal, pues, por ejemplo, la calle Olegario de Marcos Sellés puede ser un punto para ese tipo de actuaciones también, y que el barrio de Carrús también se beneficie un poco de estas cosas, ¿no? O sea que hay muchas cosas por hacer. Sí que se ha planteado muchas veces con el tema también de la Feria del Libro, con lo que hay la Plaza de Argés también, pero ese aspecto también hay que trabajarlo más, porque el tema de las pedanías muchas veces se está viendo que incluso las asociaciones vecinales son las que plantean las actividades culturales. Torrellano hemos visto que hacen los Giraquets, que es una pasada, y la hacen allí, no se la traen a Elche, y al final es un atractivo, hay mucha gente de Elche que se desplaza a Torrellano para verlo. También es incentivar y desde el ayuntamiento y desde la corporación municipal deberían también incentivar eso, que las propias asociaciones puedan desarrollar todas las ideas y todos los planteamientos que tengan, porque al final muchas veces y con reuniones con asociaciones y con políticos dicen eso, es que las asociaciones, los colectivos son al final los que ayudan un poco a los barrios y a las pedanías a tener vida, a solicitar algunas ayudas, a solicitar que esto se haga aquí. Pero bueno, al hilo también lo que hemos comentado, también hay que escuchar al ciudadano a pie, el que no está en ningún colectivo, en ninguna asociación, y que sea también de primer nivel, que no sea... Quería también preguntaros, aprovechando que tengo aquí dos sectores de Elche y bueno, dos generaciones, ¿cómo ven los mayores a los jóvenes actualmente? ¿Cómo los ven? Porque siempre se utilizan pues a veces frases un poco manidas de pues que los jóvenes tienen esa desafección, se les mal llama o se nos mal llama generación de cristal. No sé si por parte de los jóvenes también se acusa a los mayores pues bueno, de que no se les valore, de que no se les trata como se les debería de tratar, que lo hacen siempre bajo el prisma de bueno, yo es que en mi generación o cuando yo era joven trabajé muchísimo y ahora lo tenéis mucho más fácil. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis, por ejemplo, la parte de la experiencia, cómo veis a los jóvenes actualmente? Yo los veo muy bien a los jóvenes, ¿qué quieres que te diga?
no sé, no me gusta nada cuando la gente los critica. Son jóvenes y ya está. Y hay de todo como ha habido siempre. Sí. O es que siempre hemos sido maravillosos. Pues no. No sé, no lo encuentro yo. Y además porque yo tengo 2 hijos, ya son mayores, pero todo el ambiente que ha habido alrededor de mis 2, que se llevan 3 años, de un grupo y del otro grupo, no puedo pedir más. Son majísimos. No sé, Sí, yo gente pienso que también, no tiene vicios así, no sé, me gusta. Me gusta como sois son. una generación muy preparada, o sea, estáis Claro, muy bien pues formados, fíjate. independientemente de que como siempre en toda la vida ha pasado, pues haya también un grupo de jóvenes que, bueno, que están... Claro. Son diferentes, Claro. son diferentes. Pero también pasaba en vuestra Hombre, generación. claro que Claro, pasaba, ya claro lo que he pasaba. dicho. Mucho más Claro, implicados claro y que otros pasaba. menos implicados. No, Exactamente. en mi Hoy generación en igual. día, a lo mejor a través de las redes sociales lo ves, pues los comentarios de uno, los comentarios de otro, las formas, y ahí se ve, ahí también se palpa el ambiente de la gente joven, como gente que escribe cosas normales y corrientes y tal, y gente que escribe unas cosas que no las quieren ni leer. Y ya te dice un poco la actitud de unos y de otros, pero como siempre hay gente más formada, más preparada, más educada, y gente pues menos preparada, menos educada, y pues de todo. Sí. Ahí la Y vida. yo creo que los mayores tenemos alguna responsabilidad en cómo es la gente joven. A ver qué hemos hecho. Sí, quizás, no sé, les hemos dado todo. No lo sé. ¿no? Les hemos dado todo. Y no lo hemos sabido aprovechar. O hemos reprimido bueno, mucho, no sabemos. No lo sé, no, es que es difícil. Es que, bueno, no sé si sois padres alguno, cuando seáis padres ya lo veréis, que es difícil. La educación de los hijos es complicada, porque nunca sabes si lo estás haciendo bien. Tú consideras que lo estás haciendo lo mejor posible, porque como a unos hijos no se quiere a nadie en el mundo. Pero bueno, te puedes equivocar, por supuesto. Y la sociedad está ahí. Claro. Y atrae mucho. Yo siempre he valorado el esfuerzo. He intentado inculcar a mis hijos el esfuerzo, que las cosas no se consigan porque sí, sino con un esfuerzo. Creo que me ha dado resultado. Mis hijos son trabajadores, buenas personas, Claro. creo que me ha dado resultado. Ahora, también sé de muchos casos de personas Sí. que han dado todo lo que los hijos les han ido pidiendo, así porque sí, y claro, el que se acostumbra a conseguir las cosas con esa facilidad, Fácil. pues luego la vida le es más complicada, porque llega un momento en que hay que esforzarse, de verdad. Yo, al hilo de ello, yo siempre digo que quiero ser de mayor jubilado, como Quique dice. Eso. Dice, al final es una calidad de vida bueno, muy, muy positiva. Yo tampoco tengo quejas, al final, por suerte, Elche es una ciudad muy diversa, hay gente joven, gente mayor y todos cabemos, todos tenemos una oferta, ya sea cultural, de ocio, hostelería, que es muy agradable. Yo, por ejemplo, recientemente estaba en un curso de Palma Blanca y prácticamente éramos 2 jóvenes y todo demás era gente ya jubilada y yo me encontraba muy bien, es decir, había muy buena sincronía, había muchos debates, muchas cosas, y tú qué piensas de esto, tú qué piensas de lo otro, al final hay mucha conversación y eso es muy positivo también para la ciudad, de que al final seamos una sociedad abierta y que pensemos en el futuro y de forma constructiva de todos para una. Sí, la verdad es que si somos algo a día de hoy es porque personas han pasado antes por ahí, ¿no? Al final las personas mayores han construido mucha parte de lo que tenemos ahora y es muy importante cuidarlas, por así decirlo, ¿no? Que al final hay que tenerle el respeto y eso nunca hay que perderlo, porque al final son las personas que nos han llevado hasta aquí. Y es verdad que yo esta mañana estaba en una asociación, la del cáncer de mama, y hablaba con una mujer mayor que estaba súper feliz de que gente joven vaya, ¿no?, a visitarlas y hablar con ellas, y creo que eso no tiene que perderse nunca porque es muy importante la unión. Es importante lo que decía Borja, de que al final se den esos puntos de confluencia de generaciones, porque tanto los jóvenes como los mayores tenemos mucho que aprender, ¿no?, de todas las generaciones. Hablaba Lupe antes de esa brecha digital, cómo podemos los jóvenes enseñar a los mayores a utilizar las nuevas tecnologías y cómo los mayores pueden transportar hacia los jóvenes toda esa experiencia, ¿no?, que tenéis de la vida. Pues Lo de yo la- pidiendo ayuda continuamente y a fuerza de hacer cosas mal y bueno, y vas, insistes, lo que a ti te cuesta 2 minutos, a mí me cuesta 20, yo qué sé, Sí. cosas así, ¿no? Sí. No queda más remedio. Hombre, yo tengo que reconocer que yo particularmente, que he estado muy acostumbrado a trabajar con ordenadores toda mi vida,
hay ciertos momentos que tengo que pedir auxilio a mis hijos. Claro, es porque que va muy rápido. Pues todo va tan rápido que me quedo descolgado Claro. cuando me descuido en un segundo. Sí. Y tengo que pedir auxilio. Y quería aprovechar la ocasión precisamente porque lo tengo apuntado por aquí para hablar de la brecha, De la brecha, de sí. la brecha Hay digital, que precisamente con las hablarlo. personas mayores, porque yo vengo de la banca y sé lo que las personas mayores ahora mismo lo están pasando, no se les está facilitando el acceso a la banca. La banca va muy deprisa, como muchas cosas en este mundo, se piensa que todo el mundo es Va ingeniero corriendo, y no todo el mundo es ingeniero, pero también pasa en la administración pública. Sí, Porque yo que me manejo con los dos sistemas, pues bueno, el de la banca es complicado, pero el de la administración pública hay que hacer un máster para hacer cualquier gestión con la administración pública a través de Internet. Entonces, le pido a unos y a otros que moderen la velocidad, que por lo menos pongan los medios para que esas personas tengan acceso, a alguien que les enseñe, que haya en una oficina alguien que les atienda, o en una oficina del ayuntamiento, o de donde sea. Porque, oye, no todo el mundo tiene esos conocimientos que ahora mismo tenéis todos los jóvenes, porque lo habéis mamado en el instituto, en el colegio, ya desde muy pequeños, y lo tenéis, lo lleváis en la sangre ya, ¿no? Pero la gente mayor, ¿no? yo quería decir que si a ti te cuesta, dices, espera, yo he sido costurera en el hospital muchos años y no había tocado nada, es que no sabía ni escribir a máquina, que es que mi marido era administrativo y él no vea, pero yo no hacía nada. Sin embargo, yo creo que también hay que poner un poco de interés. Hay gente que no puede porque no ha tenido ninguna preparación antes de ningún tipo, pero un poco de interés y empeñarse y hacerlo. Si otro puede, ¿por qué no puedo yo? Yo ahora soy la secretaria general de pensionistas, de comisiones, porque aquí también está, y he tenido que sí o sí aprender muchas cosas. Y escribo en el ordenador tan rápido como cualquiera. Y vaya, no es que... Y hago muchas cosas que las he aprendido en estos últimos 8 años. Tengo 76. O sea que... Al final ha venido para quedarse. Yo siempre lo Sí. digo, por ejemplo, mis padres tienen dificultad muchas veces para el tema de la banca, cualquier trámite. Digo, es que yo te lo puedo explicar todas las veces que quieras, pero también te tienes que sentar tú y estudiar en el sentido de hacerlo, claro. concienciado e integrado. Digo, porque esto ha venido para quedarse Sí. y esto va a ir a más. Digo, cuanto antes te pongas va a ser mejor. Yo te puedo ayudar. Tienes la suerte ahora mismo que estamos en casa y podemos ayudarte y podemos dedicarlo todo el tiempo del mundo. Pero también muchas veces veo una reticencia por parte de las personas mayores a no querer hacerlo. Digo, pero es que al final, pues, ahora se ve, por ejemplo, el tema de solicitar citas para el médico. Tú ya mismo puedes solicitar si quieres urgencia, primaria, lo que sea. Eso tiene que ser, pero también como al hilo de ello, que hayan unas oficinas, que hayan algún medio. Por ejemplo, sé que la Universidad Miguel Hernández de Elche hace de vez en cuando algún curso sobre banca digital para esa gente que quiera aprender a manejar estos aspectos. Pero vamos, es el futuro y ha llegado ya. Y no vamos a volver a lo analógico, al contrario, vamos a ir peor. Lo estamos viendo con el ChatGPT y todas estas cosas. Es decir, va a más. Esto no... Hablaba Borja justo de la sanidad, no hemos hablado de ello, es un aspecto muy importante. Como veis, la sanidad en estos momentos, después de la pandemia, pues sufrió un revés, nos dimos cuenta de la necesidad de reforzar la sanidad pública. ¿Cómo la veis en estos momentos? Pues hay que cuidarla mucho, porque no vale con tirar piedras al tejado todo el rato, lo mal que está, Está mal, pero ya estaba mal antes de la pandemia, con lo que ahora mucho peor en algunos sentidos. Por ejemplo, lo de pedir citas, que todo tenga que ser digital, pues le cuesta, a alguna gente le cuesta, hay que reconocerlo. Pero yo lo que quería decir también con esto último que hemos hablado de la brecha digital es que las administraciones no tienen a su personal bien formado tampoco. Yo, por el tema que llevo de comisiones, hago solicitudes a través de la sede electrónica y es un desastre, ¿eh? Es un desastre. Os lo prometo, que hemos hecho presentaciones de libro o charlas y solicitas espacios y es un desastre total. Cuesta un montón y además es que ni ellos mismos.
No lo has firmado, no lo has firmado. Sí que está firmado. Sale oculta la firma. Pues, ¿no lo saben ellos mejor que yo? Pues no. Pues te obliga a repetir y a repetir. Yo lo estoy diciendo en todos los sitios porque es bueno que lo sepan, que hay que formar al personal también, porque si nosotros sabemos poco, ellos que pueden saber más, pues no, así no podemos de ninguna manera. Y lo de la sanidad, pues lo mismo, porque hay de todo en la administración en general y a veces funciona. Bueno, lo de coger las citas es muy fácil. Yo creo que cuando lo haces, y la gente que va asiduamente, pues cuando lo haces un par de veces enseguida lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, tengo en mi móvil también lo de las citas y tengo lo del banco, que lo imprescindible, vaya, lo más esencial, y eso sí que habría que ayudar a todo el mundo que lo haga, porque es que no nos queda más remedio, como estás diciendo. Nos vamos a quedar muy atrás. A mí de la sanidad me gustaría comentarme. Primero, decir que tenemos la mejor sanidad que hay en el mundo. Teníamos. Y que creo que a pesar de que hay que mejorarlo, seguimos teniendo, porque vete por ahí por ahí y ya verás lo que es sanidad. Entonces, pero hay que mejorar, por supuesto. Ya había que mejorar antes de la pandemia lo ha empeorado todo. Y bueno, hay que aumentar las plantillas de médicos, de enfermeros, de todo. Pero luego los ciudadanos que pongamos nuestro granito de arena. Y voy a poner un ejemplo. Pedimos una cita para la atención primaria. Por desgracia, una semana, 7 días, 10 días. A lo mejor es lo que le vamos a decir al médico cuando llega el día, ya se nos ha pasado. Pero no anulamos la cita. No anulamos la cita. Y da la paradoja que tú dices, ¿cómo puede ser que me han mandado cita para 10 días y llego allí y no hay nadie? Estoy solo. Esto como cuando antes iba y estaba siempre lleno. Esto como porque no se anulan las citas, no somos lo suficiente, no sé cómo para entrar, anular la cita para que a otra persona se le llame y se le dé ese día. Ocurre un poco también con urgencias. Es decir, yo trabajo justo en el hospital, no en el ámbito sanitario, sino de administración, y muchas veces al final viene, ha venido para tal, y tú dices, para un constipado vienes a urgencias de un hospital. Digo, al final estas urgencias de atención primaria en los ambulatorios y los centros de salud, que son realmente para ello. Y al final colapsan, al final también la formación un poco, es decir, tener también desde la sociedad tener una conciencia en el sentido de, tengo algo, no corre prisa, no es urgente, voy a atención primaria, no urgencias. Ese trabajo también hay que interiorizarlo. Educación. Y en Elche creo que hay 3 centros de salud con urgencia, es decir, que también tienen oferta, es decir, es que me pilla más cerca del hospital que el otro centro de salud, que me pilla en el Toscar, pues aunque te pille más lejos yo creo que va a ser más dinámico y vas a favorecer el trabajo de todos los sanitarios. Yo creo que tenemos que mantener la sanidad, que por una parte u otra es mejor o peor, pero para ello hay que concienciar a la sociedad. Mucha gente no está concienciada de que en otros países tú te haces un esguince o te constipas y tienes que pagar muchísimo dinero, ¿no? Al final también tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y ser conscientes de que hay gente peor que nosotras, ¿no? O nosotros, y que si tú estás malo no vayas a urgencias porque habrá alguien que de verdad necesite ir ahí. Pero necesitamos muchas infraestructuras, faltan muchos centros de salud. ¿Cuántos años llevamos esperando el del Huerto Trabalón que iban a hacer, por ejemplo? O otro más para Altavís, que fíjate cómo está. Hicieron una pequeña ampliación, pero con eso estamos en las mismas. Otro hospital más. Se ha planteado recientemente ese tercer hospital. Claro, pero ¿cuántos años llevamos esperando? Que eso va muy despacio, las infraestructuras muy despacio, en todos los sentidos. Después, si queréis que hablemos de residencias, ni te cuento. Si quieres apuntar, porque nos estamos quedando sin tiempo, Lupe, sobre las residencias, porque también ha sido uno de los puntos más afectados, ¿no? En este coronavirus, y uno de los sectores de la población que más ha padecido esa pandemia han sido los mayores, lo hemos visto. Pues lo mismo, hay una en Elche, una que tiene 30 años, que presenta un montón de problemas todos los días, todos son reclamaciones a todos los sitios por cómo se gestiona, y ahora hemos visto, vino en el periódico el otro día, la semana pasada creo que fue, o todavía a principios de esta, que se va a prorrogar porque burocráticamente no sé qué historia pasa, que hay que esperar no sé cuántos meses más a que esa
concesión que está ya caducada, pues hay que ampliarla porque no sé qué. Pues no sé qué no. Es que no puede ser, es que hace ya años que se tenía que haber resuelto. Una ciudad de 230.000 habitantes que tenga una no es posible de ninguna manera. Y sin embargo sí que están autorizando a construir privadas, pues como 5 creo que hay ya previstas, ¿eh? Algunas ya están en marcha. Tiempo récord, hay una en la Avenida Sí, Libertad que sí. de la noche a mañana dices, pero Sí, ¿cómo esto claro. está ya aquí? Pues porque Pero sí, sí. hacen falta y saben que van a tener subvenciones, Claro, es un negocio redondo, Totalmente. lo de las residencias, y todos hemos visto el maltrato en las privadas, las queremos públicas y de calidad como la seguridad social. Si no, no vamos, esto no puede ser, la gente la almacenas allí y hacen con ella lo que quieren, pues no es eso. Mira, tú has dicho antes que habría que cuidar a los mayores, pues esta es una fórmula de cuidar. Unas personas que han dado toda su vida por los demás, porque nuestra generación ha sido así, luchando toda la vida por todos los temas sociales y políticos y de todo, y ahora te encuentras que aquella gente se tiene que ir, porque muchas veces se tienen que ir las personas aunque no quieran a una residencia, porque la situación familiar no permite otra cosa, y se encuentran con ¿qué se encuentra? Es un desastre lo de la residencia, y esto tiene que gestionarse de otra manera, residencias públicas y de calidad. Esa es la intención de la Consellería. Tuvimos Sí. a Aitana Mas hace unos días aquí, y la intención de la Consellería para Pero la mira próxima lo que legislatura es intentar revertir ese servicio. En No el sé si plan queréis- Convivir estaba previsto, pero falta dinero, Claro. no puede ser que se gaste. Bueno, ahora como hay que mandar bombas a Ucrania, pues ya está. No sé si queréis apuntar algo más antes de terminar. No, si vamos a terminar ya, aprovechando que vienen las elecciones próximamente, pues yo simplemente pedirle a los políticos lo que se les está pidiendo constantemente, que dialoguen, que seguramente las propuestas del contrario, a las que siempre se le dice que no, habrá cosas que interesan y hay forma de dialogar y ponerse de acuerdo, y que dialoguen. Unan todos a favor de la ciudadanía, ¿no? Del ciudadano, que al final somos los que padecemos todos esos conflictos que siempre tienen entre ellos, que parece que es a propósito, ¿no? Que si tú tienes razón, pues yo digo lo contrario para que no la tengas. Efectivamente. Yo he pedido consenso. Al final ellos están allí también por decisiones nuestras de depositar un voto, ¿no? Y que ellos puedan salir, y también demostrarles o pedirles que nosotros mostramos su confianza, si no, no iríamos a votar. Es decir, muchas veces se baraja ese porcentaje de voto, ¿no? De cuánta gente ha asistido, ¿no? Al final, si la gente no asiste, yo creo que es porque no tienen confianza en ellos. Que hagan un esfuerzo por conseguir esa confianza y que demuestren que hay consenso. Yo también quiero decir que todas estas cosas que estamos hablando, estas propuestas o peticiones o reclamaciones o exigencias, no son todas del ayuntamiento, por supuesto, son estatales o del País Valenciano, de la comunidad. Pero el ayuntamiento es nuestro intermediario y es el que puede llegar a los sitios a proponer lo que nosotros le decimos. Yo no me puedo ir allí a ponerme, puedo, pero no debo y no me va a hacer caso, a Valencia, ¿a qué? A ver qué, ¿no? Es así, el tema de la dependencia que está todavía muy atrasado. Una persona con las necesidades que tiene un dependiente, que tenga que esperar de media, que los hay más, 14 meses, pues yo lo pido para allá, para casi ya. No puede ser así. Entonces, pues eso, ahí sí que el ayuntamiento tiene bastante que decir y que hacer, ya lo creo. Y como la prestación que se hace a domicilio, que eso sí que es municipal, y tienen muy pocas prestaciones. Bueno, pues estas son las demandas de dos generaciones, de Elche, Lupe, Pablo, Borja. Ángela, os agradezco que hayáis estado esta noche aquí con nosotros en Punto de Encuentro. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes les emplazo ahora a continuar con la programación del Elche 7 Televisión. Gracias por acompañarnos.